ocurrido también en Europa y en Estados Unidos en relación a lo que ha pasado con las entidades bancarias en las últimas semanas. Vamos a consultar a quien siempre está dispuesto a contarnos un poco más y a entender un poco más lo que sucede. David Ramírez, analista económico, agente inmobiliario. Trabajó mucho tiempo como banquero internacional, por eso nos puede dar una explicación más clara de la economía en este momento. David, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Julio, el gusto es mío. Qué placer que me invites a tu programa. Buena tarde. Igualmente, mira, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros que no sabemos tanto de economía, pero somos los que manejamos nuestra propia economía familiar o por las pequeñas finanzas, ¿no? De inversiones y demás? ¿Qué tenemos que saber? Bueno, desde mi punto de vista tenemos que saber que las tasas de interés que acaban de subir implica que los costos de endeudamiento se van a mantener altos. O sea, las compras que hacemos con tarjetas de crédito, los préstamos que sacamos para poder comprar un auto, los costos de las hipotecas se van a mantener altos por un tiempo. Eso es la cosa número uno que tenemos que saber y de acuerdo con eso distribuir nuestros presupuestos familiares en un contexto en el que además la razón por la cual se mantienen altos esos intereses es porque la inflación todavía no ha bajado tanto como la Reserva Federal quisiera. Entonces, por un lado tenemos ese efecto, pero por otro lado, de los hechos recientes, pues tenemos el efecto de la inestabilidad en el mercado bancario, particularmente en estos bancos que han colapsado y que han tenido el rescate combinado del gobierno para sus ahorradores y en otros casos otros bancos que han ido a engordar los depósitos, como en el caso de Republic Bank, que recibió depósitos de otros bancos. Entonces, ante eso, serenidad, no podemos entrar en pánico y todos al mismo tiempo ir a sacar nuestros depósitos, estar muy atentos a los desarrollos, lo que hace la Reserva Federal, el Tesoro, para minimizar cualquier efecto sistémico, es decir, cualquier crisis que se extienda a otros bancos. Y de acuerdo con eso también en el ambiente de tasas de interés tan altos, en el ambiente de inflación, yo creo que tenemos que ser como consumidores muy conservadores, de nuevo, lo repito, con nuestros presupuestos, tratar de minimizar el endeudamiento, solo digamos adquirirlo si es una oportunidad muy buena, en el caso por ejemplo del negocio de bienes raíces, pues sí, los intereses están muy altos, pero si de pronto yo veo que el precio de la propiedad es muy atractivo, de pronto compro ahora y puedo refinanciar después, pero tal vez pues eso es una inversión de largo plazo que se puede valorizar, pero compras digamos que no tienen valorización, gastos de consumo digamos suntuoso, comprados a crédito, pues creo que no es el momento. Entonces yo te lo pintaría así, Julio, en general, el panorama que estoy viendo yo ahora. Si la pregunta que te voy a hacer tiene más que ver con nosotros de este lado que con las variables económicas. Hay una sensación que tenemos quizás por el exceso de información y de información contradictoria de que algo malo va a pasar y no sabemos cuándo. ¿Esta es una sensación justificada? ¿Ustedes están previendo algo en las variables que están manejando? Sí, digamos que si tuviésemos esta entrevista hace 2 meses, no estaríamos con esa sensación. Definitivamente ha cambiado algo. Definitivamente la quiebra del banco SB B en California, pues produjo toda esta sensación que tenemos de nerviosismo. Definitivamente estamos ante unos riesgos que no teníamos ni siquiera hace 3 o 4 semanas, mucho menos hace 2 o 3 meses. Y es que pues sí existe el riesgo de que de pronto haya más nerviosismo. Todos estos eventos, digamos, que han pasado con el banco SBB y con otros, pues son producto más que todo del nerviosismo de los ahorradores. Y hoy en el mundo de las redes sociales, Julio, pues el pánico se riega mucho más rápido. Entonces, claro, empiezan a circular las cadenas de WhatsApp, los mensajes en redes sociales, que la gente alertando a la otra. Entonces, lo que era un efecto en el mundo sin redes sociales, hoy día está maximizado. Entonces, sí estamos en un ambiente de nerviosismo, sí hay, más allá del nerviosismo,
la crisis del banco SVB destapó algunas vulnerabilidades que tienen algunos bancos. Básicamente, para entenderlo en palabras sencillas, si lo traslado a la economía del hogar, pues el activo más importante que tenemos todos es nuestra casa. Si la compramos en 100 hace un año, de pronto hoy vale 95. Entonces, si yo la tengo que vender hoy, perdería 5 en esa venta. Entonces, de manera similar, lo que esta crisis bancaria expuso es que muchos bancos, y en el caso particular del Silicon Valley, pues tenían muchas inversiones concentradas en bonos del gobierno. Al subir la tasa de interés tan rápido como la ha subido la Fed, el valor de esos bonos se cae. Esa es una relación que es una regla de la economía. Cuando sube la tasa de interés, el precio de los bonos cae, entonces se desvaloriza el portafolio. Si yo no tengo que vender mi casa, si el Silicon Valley no tuviera que vender su portafolio, pues no había realizado esas pérdidas. Entonces, lo que ahora se ha visto es que otros bancos podrían estar potencialmente en esa situación de que si les tocara liquidar sus activos, venderlos, pues tendrían que afrontar pérdidas. Entonces, esa era una situación que no conocíamos, y obviamente aquí, pues, si lo miramos un poquito del lado de los reguladores, pues alguien no hizo su tarea de estar monitoreando que las entidades no concentraran tantas inversiones. También podemos criticar a la Fed por subir tan rápido las tasas, pero digamos, ese es otro debate que con mucho gusto lo podemos dar si me vas a preguntar al respecto. Pero en lo que atañe a qué es la situación desde el punto de vista del bolsillo de los consumidores, pues sí, tenemos que mirar que hay unos riesgos que antes no existían, están ahora, se están destapando, y mientras, por un lado, el gobierno, y me refiero a la Reserva, me refiero al Tesoro, estén atentos a proveer liquidez, mientras pase estas situaciones de solidaridad, digamos, como ocurrió con el Republic Bank, que los grandes bancos, los 4 grandes bancos de los Estados Unidos, el Chase, el Bank of America, los otros, se unieron y entregaron depósitos a ese banco para que tuviera cómo responderle a sus ahorradores y no se generara una quiebra, como pasó con el Silicon Valley. En la medida en que nosotros también tengamos un poquito de sindéresis y estemos, digamos, atentos, que el gobierno de todas maneras tiene unos mecanismos de cubrir depósitos hasta $250,000 por cuenta, por persona. No necesitamos entrar en pánico. Sí están muy atentos, sí hay un riesgo que no existía antes, sí está el ambiente enrarecido. No fue buena la noticia desde mi punto de vista del incremento de la tasa de interés de hace un día. Creo que la tasa no se debió haber modificado porque en el ambiente en que estamos, pues lo que genera es más estrés. Como explicaba, la razón por la cual estos portafolios bancarios se han desvalorizado en papeles porque la tasa de interés ha subido, entonces echarle un poco más de leña a eso. Pero pues, ya, repito, o sea, podemos hacer el debate de todas las equivocaciones de política del gobierno y para básicamente mirar y persignarnos, si me permites, Julio, y para el no creyente, pues confiar en lo mejor que pueda pasar, y repito, estar muy atentos. En este tránsito hacia la estabilización, ¿qué tiempo aproximado tú puedes mirar? ¿Un año, 2 años? ¿Cuánto nos tomaría volver a encontrar una meseta? Mira, la variable aquí principal es la inflación. Es importante que las autoridades monetarias, en este caso particular la Reserva Federal, estén conscientes de querer preservar el poder adquisitivo de los norteamericanos, los que residimos en este país. En la medida en que la inflación es el peor impuesto que podemos tener, es el impuesto más regresivo. Lo hemos usado muchas veces el ejemplo. No es lo mismo que a una familia de ingresos bajos la libra de carne le cueste hoy día $20 a que esos $20 los pague una familia de ingresos altos. Entonces, sí necesitamos controlar la inflación, pero en todo esto la medicina no puede ser peor que la enfermedad. Entonces, en la medida en que la inflación siga bajando, como ha venido bajando gradualmente,
en la medida en que la Reserva Federal modere un poco la velocidad a la que está haciendo sus incrementos, y eso sí es bienvenido, que al menos en esta última ocasión no subieron en 50 puntos como se esperaba, sino 25, y de pronto en la próxima reunión sea otros 25 y paren ahí. Y en la medida en que las autoridades que monitorean los riesgos financieros y las encargadas de proveer liquidez y los bancos grandes trabajen en cooperación y evitemos una crisis generalizada del sector bancario, yo creo que podemos esperar mejores noticias para el siguiente semestre. Creo que la economía se puede ir estabilizando más hacia el segundo semestre del año 2023, y creo que el 2024 puede ser un año en el que finalmente la economía saque la cabeza, empecemos a ver una inflación mucho más moderada, tal vez la Fed empiece no ya a dejar las tasas como están, sino incluso a bajarlas. Puede ser que eso ocurra hacia finales de este año o principios del otro, y cuando eso suceda, pues ocurre lo inverso que está pasando ahora. Cuando la Fed empiece a bajar sus tasas, entonces vamos a ver más inversión, más gasto y más crecimiento económico, y en general una posición mejor para todos nosotros. Estamos de salida entonces. No hemos salido, pero estamos de salida. Mira, yo diría que hago énfasis en asumiendo que ocurren esas tres cosas, que la inflación sigue bajando, que la Reserva Federal y el Tesoro están atentos a los desarrollos en el mercado financiero, en el sector bancario, y que la Fed nos sigue subiendo las tasas por lo menos una próxima vez y para ahí. Entonces yo creo que sí podemos empezar a decir que sacamos la cabeza del hueco en el segundo semestre del próximo año. Por supuesto, estos son supuestos que no se pueden dar por ciertos. El riesgo ahorita es mucho mayor que hace unos meses, entonces puede ser que cualquiera de estas cosas se salga del camino y eso obliga a que la Fed tenga que volver a incrementar las tasas a mayores niveles, y entonces pues se restringe mucho más la inversión, etcétera. Pero yo confío en que no sea así, es mi percepción particular. Por supuesto, yo no tengo una bola de futuro para adivinar, pero basado en lo que los grandes expertos dicen, la gente que uno consulta, los ciclos que ha tenido la economía históricamente, que uno puede estudiar como analista, yo pensaría que estamos sí más del otro lado que cayendo más en el hueco. David, nos dejaste un aliento de esperanza. Aunque en este momento haya lluvia, el sol va a aparecer quizás antes de lo pensado, ¿no? Pienso que Te sí. agradecemos mucho. Bueno, Julio. Muy bien. Muchísimas gracias, David. Te mandamos un abrazo grande. Hasta la próxima. Y mientras estemos en este año serán noticias parecidas, pero ya esperando tener mejores novedades hacia la segunda mitad del año. A ti por el contacto. Un abrazo. Gracias. David Ramírez, analista económico, agente inmobiliario, trabajó como banquero internacional y por eso su opinión nos importa. Al regresar, Pilar Sordo está con nosotros aquí en Anticipación.